El doctor Próspero Alfredo Vargas Alonso realizó estudios de filosofía y teología en el Seminario Conciliar de México, obteniendo el grado canónico de bachiller en teología por la Universidad Pontificia de México. Obtuvo el grado civil de licenciado en teología por la misma institución. Realizó estudios de filosofía en la Pontificia Università Gregoriana en Roma, obteniendo los grados de licenciado en filosofía con la tesis Estudio comparado entre Edmund Husserl y Edith Stein sobre la aplicación del método fenomenológico, y de doctor en filosofía con la tesis Aplicación del método fenomenológico en los distintos campos de la realidad según el pensamiento de Edith Stein, el paso de la fenomenología a la metafísica. El doctor Vargas ha sido director del Departamento de Filosofía del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, vicerrector del Seminario Menor de la Arquidiócesis de México, decano y rector de la Universidad Pontificia de México, así como profesor de filosofía en la Universidad Católica Lumen Gentium, en la Universidad Pontificia de México, en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores, en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe y en la Universidad Anáhuac, México. Asimismo, el Dr. Vargas es miembro de la Asociación Filosófica Mexicana, miembro colaborador del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y miembro del comité editorial del Fondo de Cultura Económica. Pues buenos días, doctor Alfredo Vargas. Muchas gracias, doctora. Un gusto, gracias por aceptar la entrevista y pues acercarnos a una parte de tu formación, que nos comentes algunos puntos que para ti son significativos. Y de ahí pues vamos a dirigirnos a tu trabajo de investigación, que tiene una continuidad importante, ¿no? ¿Te parece si comenzamos con parte de tu trayectoria? Cómo no, con mucho gusto, y agradezco esta invitación que me realizan. Bien, pues yo realicé mis estudios en escuelas públicas, ¿verdad? Y en el Politécnico estudié la Wilfredo Machín, que iba yo para técnico en electrónica. Bueno, terminé, pero ya al momento de ingresar a la superior decidí mejor entrar al seminario. Estudié en el Seminario Conciliar de México 8 años, curso introductorio, 3 de filosofía, 4 de teología, y al término de mis estudios, los que eran mis formadores pensaron que podría yo rendir más, porque había necesidad de que yo estudiara filosofía. Así es de que inmediatamente me enviaron a estudiar a la Universidad Gregoriana de Roma, y ahí estuve 6 años estudiando, 2 para lo que sería la licencia canónica correspondiente a la maestría, y el resto para realizar la investigación en el doctorado en filosofía también. Realmente yo no llevaba así algún interés de alguna línea. Ciertamente nuestra formación fue más una formación aristotélico-tomista que se llevaba en el seminario, con algunos elementos de filósofos contemporáneos, pero ya estando allá, el pensamiento que en ese momento, yo llegué en el 85, ¿verdad? En 1985, justamente salí el 1 de septiembre, antes de que aquí comenzara el temblor, y allá la línea que se llevaba en la Universidad Gregoriana se estaba llevando todavía la línea marxista, la línea kantiana, y algunos elementos del ateísmo, ¿verdad? Que eran vestigios que habían quedado después del Concilio Vaticano II. Pero también había algunos profesores que en la línea fenomenológica comenzaban a incursionar, sobre todo en la línea fenomenológica, pero de vertiente tomista, es decir, considerar la realidad fenoménica o la fenomenología, mejor dicho, como base inicial para pasar a la metafísica. ¿Sí? Esa era la perspectiva que ellos tenían. Yo ciertamente conocí, estando aquí en México, el pensamiento inicialmente,
de Edith Stein, en razón de que yo daba clases, ya estando en el seminario, a vida consagrada, y ahí le daba clases a religiosas carmelitas. Y ellas fueron las que yo les daba clase de liturgia y ellas me daban elementos de esta mujer que todavía ni beata era, ¿verdad? Pero que ya se hablaba mucho de Edith Stein, y ellas me comenzaron a hablar de ese perfil que ella tenía. Mi formación antes de irme, yo había estudiado aquí la Normal Superior en pedagogía también, y entonces quise conjuntar con el elemento educativo, con el elemento filosófico. Andaba yo buscando Piaget o algún elemento. Cuando uno de los profesores me dijo que por qué no pensaba en un filósofo o filósofa que en un momento dado conjuntara, me vino a la mente Edith Stein. Entonces me dijo, perfecto. Paolo Valori era un jesuita que él daba la materia de ética, pero lo hacía desde la perspectiva fenomenológica. Entonces me llamó mucho la atención esa línea, y sobre eso comencé a trabajar en mi licenciatura canónica, que sería la maestría, la tesis de maestría, y lo dirigí directamente sobre el pensamiento de Edith Stein. A partir de ahí, bueno, pues ya que me titulé, regresé a México, estuve como formador del Seminario Conciliar, al mismo tiempo como director de filosofía del que entonces era Instituto de Formación Sacerdotal de la Arquidiócesis de México, y al mismo tiempo me invitaron aquí a esta universidad. De hecho está muy cerca, está a una cuadra de aquí, el seminario, y entonces iba y venía, y aquí comencé a dar clases desde el 1993, que es desde ese momento estudiando hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y en ese interactuar entre la Universidad Pontificia, el seminario, también me comenzaron a hacer la invitación a la Universidad de Anáhuac, que en ese entonces la maestría la tenían en el World Trade Center, ahí también me invitaron. Y en algún momento también me invitaron a dar clases en la Universidad Iberoamericana. Estuve 2 años ahí trabajando con materias más bien en la línea de Aristóteles, filosofía clásica. Bien, esa es más o menos mi trayectoria. Ya es del 93 al 2001 que estuve como profesor de tiempo. En el 2001 me invitaron para que me integrara totalmente aquí a la universidad como profesor de tiempo completo, después ya como profesor estable de la Facultad de Filosofía. Estuve 5 años como decano de la Facultad de Filosofía y después como rector de la universidad del 2006 al 2012. Y ya del 2012 a la fecha, bueno, he tenido algunas otras actividades de tipo administrativo y directivo, como secretario académico de la facultad, ¿verdad? Y actualmente simplemente soy profesor estable e investigador aquí en la universidad, y eventualmente también con algunos cursos que me invitan en la Universidad Anáhuac. Como parte de tu formación y algo que se subraya en tu trabajo de investigación con esta gran pensadora Edith Stein, está una formación humanista. ¿Sí? ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esa formación, sobre qué ha implicado el humanismo para acercarnos desde esa perspectiva a ese trabajo de investigación? Sí, pues ciertamente, como me iniciaron muy tempranamente a dar clases, comencé a dar clases a los 19 años, ¿verdad? Y por eso vi la necesidad de formarme en pedagogía a la par que llevaba filosofía y teología, ¿verdad? Comencé a ver esta necesidad de interactuar con el alumnado, ¿verdad? Y yo veía que la educación era más que nada un trabajo de formación
humanista en las personas con las que yo trataba. Más que transmitirles conocimiento, era poder saber primeramente quiénes eran. De hecho, hasta la fecha lo trato de hacer, que la primera clase es: yo quiero conocer a los alumnos, quiénes son, cuál es su perfil profesional, a qué se dedican, cuáles son sus intereses, porque a mí me parece que la educación, los contenidos educativos que se tienen que ir dando, tienen que ir respondiendo a necesidades que realmente están teniendo los alumnos, concretamente en cada grupo, ¿no? Qué intereses o qué problemas o qué dificultades se van encontrando. Y yo sí veo que este campo educativo en el que me han dedicado, pues desde los 19 años hasta los más de 60 que tengo ahora, pues ha sido para mí un reto el poder ir formando a personas en el campo filosófico, en el campo teológico también, y en ese sentido el pensamiento de Edith Stein a mí me pareció muy significativo por todo el proceso que ella tuvo que vivir, sobre todo como mujer y como mujer judía en su momento, en el contexto difícil de Alemania, previo a o entre las dos guerras, mejor dicho, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y todo lo que ella tuvo que ir superando, no solamente por su aspecto de ser judía inicialmente, ¿verdad?, sino sobre todo su aspecto de ser mujer, ¿verdad?, en donde la educación masculina era lo que prevalecía. Ella nació en 1891, ¿verdad?, y entonces en los inicios del siglo XX pues se tenía un tipo de formación estrictamente masculina en Alemania, y ella junto con alguna que otra universitaria solicitaban que también la mujer fuera formada desde esa perspectiva humanista, científica, y que pudiera tener estos elementos que se le proporcionaban a los hombres pero no hacían las mujeres. Y esto me llamó la atención, me fui adentrando y veía que buena parte de la educación que yo impartía era a mujeres. Mi trabajo ha sido curiosamente mucho en vida consagrada, y durante muchos años he dado clases a religiosas en distintos niveles, aquellas que están en formación inicial o en formación permanente, y he trabajado mucho en este aspecto de la psicología de la mujer, pero no tanto teórica, sino vivencialmente. He dedicado mucho tiempo, y eso me ha gustado mucho, escuchar lo que hablan, dicen, viven, sufren, y todos esos elementos para mí han sido muy enriquecedores, porque me han dado muchas luces para orientar, guiar, poder encontrar material que les pueda ayudar en sus lecturas, en su crecimiento. Y esto lo encontré también en Edith Stein, ¿no? Ella durante un tiempo, una etapa de su vida, después de su conversión al catolicismo, se dedicó a dar clases en un liceo femenino, y a partir de ahí ella fue vislumbrando la necesidad de una formación de la mujer que no solamente fuera en un aspecto religioso, porque trabajó con dominicas en un momento dado, que tenían ese colegio, sino además también en función de un Estado, una sociedad en donde la mujer sí tenía un papel importante, pero no se le reconocía. Y estos elementos que yo vivía, en donde yo enseñaba, y lo que de ella aprendía, se fueron conjuntando, y para mí ha sido así como muy significativo este humanismo integral, en donde la misma Edith Stein no deja de lado al hombre masculino, como si dijera, no me interesa nada más la mujer, sino es la totalidad y la complementariedad, ¿sí?, que es lo que también he venido yo encontrando en estos aspectos. En esta parte de una lectura crítica en el contexto y de las
formaciones que en su momento se observaban con más énfasis entre hombres y mujeres. La aportación de Edith Stein también se dirige a un costado ético. Sí. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que se puede subrayar de esas aportaciones? Sí, bueno, desde la perspectiva ética, ella fundamenta un aspecto ético desde la misma naturaleza del ser humano, ¿sí? Es decir, ella se da cuenta que la base para valorar a la persona es descubrir que primeramente en su naturaleza humana, desde ahí se encuentra su valor. Pero no es simplemente tomar al ser humano en abstracto, sino en concreto, que significa como hombre, como mujer, en donde la distinción de masculinidad, feminidad, sí marcan su carácter, ¿sí? Su genio, ella le va a llamar, ¿verdad? Su vocación y su misión, ¿sí? La misión que cada uno tiene y que no van en una perspectiva de competencia, sino de complementariedad. Pero esto no se queda simplemente en las relaciones individuales hombre-mujer que tienen que constituir una familia, sino que esto debe de tener una repercusión a nivel social. El Estado debe de procurar la formación integral tanto de hombres como de mujeres, y esa es una responsabilidad ética social que en el contexto que ella vivía históricamente no se estaba dando, ¿sí? Para mí es muy significativo la autobiografía que ella realiza, en donde no solamente su interés es contar todo lo que ella fue viviendo en su formación universitaria, pone muchos datos muy peculiares de los filósofos con los que ella interactuó, ¿no? Que me parecen muy significativos, ¿verdad? Sino que además era un mensaje que le enviaba al Estado, que era: yo como familia judía vivimos de una manera, podríamos llamar normal, ¿verdad? Habitual, en donde nuestra identidad como alemanes es poder aportar éticamente un bien para toda la sociedad. No entiendo por qué se nos persigue, se nos hace a un lado, ¿verdad? Somos gente que ha venido construyendo con una identidad alemana esta sociedad, ¿no? Pero esto se entiende solamente en el análisis que se puede realizar y fundamento desde la base antropológica firme, ¿sí? De lo que es un hombre, de lo que es una mujer, y a partir de ahí de los papeles que les corresponde desarrollar y de las individualidades que también vienen a enriquecer esas diferencias ya particulares de cada uno y de lo que se puede conformar en una vivencia social. Este planteamiento tiene fuertes vínculos con otros pensadores. En este momento ubico, por ejemplo, a Freud, ¿no? También judío, un alemán judío, de hecho, podríamos decir, en una práctica muy vinculada con una identidad alemana, que subraya también una complejidad en la feminidad, que probablemente haya un punto, una analogía viable, posible, con lo que Edith Stein cuestiona en relación a esa posible complementariedad a partir de la diferencia. Sí. ¿Qué podríamos encontrar en Stein sobre la feminidad? ¿Qué sería eso? Sí, ella parte de un principio de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino decía que anima forma corporis, ¿no? Es decir, el alma es la forma del cuerpo, ¿no? Y ella decía, si el cuerpo de la mujer es distinto del cuerpo del hombre, luego entonces el alma de la mujer es distinta del alma del hombre, ¿sí? En esa diferencia que ella marca, que me parece un tanto novedosa, ¿verdad? Ella decía, no es que sean
seres distintos en cuanto a la naturaleza humana en general, sino que de ella se desprende ya desde un principio esa diversidad. Y por lo tanto, el genio femenino tiene características que le son muy propias, ¿no? Y entonces ella pone rasgos en la mujer de ser una mujer que tiende hacia la complexividad, es decir, ella ve la totalidad, ella incluye todo, mientras que el masculino ve más bien lo puntual, se dedica a un aspecto dejando de lado a lo demás, ¿verdad? Estos aspectos, bueno, comienzan a marcar ya diferencias, pero que en un momento dado se complementan, no se separan. Hay un término que ella utiliza en alemán, Gemüt, ¿no? Que vendría siendo ese aspecto espiritual de la mujer que viene a ser como el rasgo a trabajar fundamentalmente. Cuando la mujer en su parte emocional, en su parte sensible, afectiva, no tiene una formación adecuada, esto le puede llevar a una situación de crisis que vive personalmente y que genera en los hijos, en el esposo, en la sociedad. Y dice, ¿cómo se forma esta parte? Esta parte se forma con una educación que tenga base científica, es decir, que se dedique a cosas concretas, a trabajos en donde se implica que ella se concentre en trabajar eso, y en una formación lógica, matemática, que le dé estructuración en su pensamiento. Ella también trabaja con las jóvenes en el análisis literario, en donde va poniendo los ejemplos de personajes, en donde se habla de las diferentes formas de vivir de las mujeres en los distintos personajes de autores, y en donde ella va indicando qué problemas o qué aciertos van teniendo determinadas mujeres. De hecho, ya cuando ella se adentra más al ámbito religioso, le gusta mucho hacer narraciones de mujeres santas o mujeres que no han sido canonizadas, pero que son admirables en su forma de haber vivido su vida, ¿verdad? Desde una perspectiva de la fe. Este aspecto, entonces, ella trata de... Una de las cosas que a mí me llama la atención de ella es de que va sumando los conocimientos que ella va adquiriendo. Ella comenzó a estudiar en Breslau, que era su tierra natal, psicología. Y entonces ella se adentró y estaba estudiando psicología, cuando de repente uno de sus profesores le dijo, no pierde el tiempo, y le hace a Husserl sus investigaciones lógicas, ¿no? Y entonces ella comenzó a comparar la fenomenología con la psicología. Era un tipo de psicología naciente que estaba muy vinculada con el aspecto positivista. Y entonces ella decía, todavía le falta más. En su autobiografía le pone que estaba en pañales, ¿no? Pero después, cuando ya se logra asumir la formación fenomenológica y se titula como doctora en filosofía, utiliza la fenomenología para tratar de fundamentar la psicología, ¿sí? Y dice, aquí encuentro un fundamento que puede ayudar y aportar a la psicología para su mejor desarrollo. Es decir, no va desechando, sino que va construyendo. Y la psicología que ella trata de proponer desde la fenomenología, la trata de aplicar después en su propuesta de formación de la mujer, en la parte educativa. Y después la va a utilizar ella en su formación como religiosa carmelita, ¿sí? Y creo que fue un trabajo que le ayudó mucho a ella para poder afrontar su momento de muerte también, ¿sí? Que sí, ciertamente desde la fe, pero también desde una capacidad de poder tener conciencia de por qué moría, ¿sí? En favor de su pueblo judío, ¿sí? Y en razón y causa
de la fe que ella profesaba como católica. Una relación compleja con Husserl, ¿no? Sí, fue más bien compleja en el sentido de ella tratar de comprender qué es lo que su maestro trataba de exponer, porque Husserl, pues, como todos los filósofos, ¿no? Pero en su relación con él era muy afable, muy cercana, ¿no? Claro, no comenzó siendo amiga de Husserl, ¿no? Porque era el gran maestro, ¿no? Pero sí con su asistente, del asistente de Husserl, con quien sí comienza a entablar relación, ¿verdad? Y la adentra en el círculo fenomenológico de Göttingen, que es donde se encuentra por primera vez, y a partir de ahí, viendo que ella estaba muy adelantada ya en la lectura que había hecho de Husserl, el primer Husserl de las investigaciones lógicas, ya la ponen en contacto muy directamente con Husserl, que curiosamente en la primera entrevista le hacen ver, le pregunta cosas de sus investigaciones lógicas y dice Husserl, ¿y qué tanto ha leído de ellas? Sí, todas. Se quedó admirado Husserl. Y a partir de ahí entablan una relación inclusive con la esposa de Husserl, ¿verdad? Con la familia, que ese era otro aspecto que ella tenía. Se le consideraba como una mujer que tenía un temperamento muy fuerte frente a los hombres, pero en realidad tenía una afabilidad hacia sus grupos de compañeros y familiares de sus profesores y compañeros también. O sea, era algo que tenía esa versatilidad con la cual ella podía manejarse y conocer y adentrarse a los pensadores. Con Husserl entonces sí tuvo una cierta situación de poder entender esa evolución, pero no solamente ella, sino todo el círculo. ¿Cómo es que pasó de investigaciones lógicas de 1901 a ideas para una fenomenología pura de 1913, en donde se ve como que hay un cambio hacia un idealismo en Husserl? Muchos se separaron, ella permaneció firme con él, pero tratando de entenderlo, ¿sí? La relación fue buena y ella misma dice, aprendí mucho, que él es muy exigente en que seamos serios en la búsqueda de la verdad. Was ist die Phänomenologie für Frau Stein? Esta obra, ¿verdad?, para la formación de la mujer, la educación de la mujer, bueno, en realidad son varias conferencias y cursos que llegó a dar y que se ha conjuntado en una obra, ¿verdad?, que se ha publicado en distintos idiomas. En ella pues va poniendo las bases de explicar lo que es la naturaleza de la mujer, la formación social, la exigencia que pide al Estado y a la Iglesia en la atención de la mujer, sus características de la mujer, sus proyecciones a nivel familiar, a nivel social. En esta obra se conjuntan todos aquellos elementos que ella le fueron pidiendo, ¿verdad? Sabían que era una mujer que como doctora en filosofía, ¿verdad?, experta en fenomenología, discípula de Husserl, compañera de Heidegger, ¿verdad?, que había trabajado también con Max Scheler, ¿no? Entonces tenía un prestigio, tanto así que cuando la sociedad tomista realizó en Juvisy una reunión, un congreso sobre el tema de la fenomenología, también la invitaron a ella para que viniera a hablar sobre la perspectiva husserliana de la fenomenología, y ella también habló sobre la vinculación con Tomás de Aquino. Entonces tenía esta versatilidad de ir ampliando los conocimientos, ¿verdad?, y esto le daba a ella una posibilidad de poder, una posibilidad de adentrarse a círculos distintos, ¿verdad?, diversos. Nunca dejó de asumir su carácter judío, pero también fue católica, además carmelita, ¿no?
Y todos esos elementos ella los integraba. Por eso decía, para mí me da esa impresión de ser una mujer que vive a nivel de círculos concéntricos, sin abandonar el centro, ampliaba, consolidaba, ampliaba, consolidaba, y esto le fue dando una riqueza que fue lo que yo creo que consideraron no solamente para beatificarla y canonizarla, sino también para declararla como patrona de Europa o copatrona de Europa, también con otras. Para irnos acercando a un cierre sin concluirlo, en lo actual hay un discurso fuerte sobre el feminismo. Sí. Edith Stein nos presenta otras coordenadas Sí. para dotarlo de un contenido que no excluye y no es confrontativo en un primer momento, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a situar esas claves de lectura y de acercamiento? Sí. Uno de los problemas que yo descubro es que si no se sitúa a Edith Stein en su contexto histórico y regional, se le puede considerar como una mujer católica, hoy le llamarían tradicionalista, por los elementos que pone de base para hablar de la mujer, ¿no? Que en su momento más bien fueron novedosos, algunos inclusive hasta considerados como heterodoxos, ¿sí? Si alguien comienza a leer a Edith Stein desde ese prejuicio, en un contexto que hoy estamos viviendo del feminismo, ¿verdad? Pues es cerrarse inmediatamente, ¿no? Yo creo que sí se tiene que hacer una relectura, una hermenéutica de elementos que son válidos y desde los cuales se puede leer esta situación de la mujer en la actualidad, ¿no? Yo diría que el trabajo actual se ha centrado mucho ciertamente en la promoción de la mujer, y que, bueno, yo he trabajado mucho en el campo de las mujeres, ¿no? Y estoy a favor de que se les promocione, se les respete, se les reconozca su dignidad, su labor, su trabajo, sus aportes, ¿verdad? Pero yo creo que también se debe trabajar mucho en el hombre, ¿no? Y es lo que hace Edith Stein. No es que dice el hombre lo dejamos a un lado porque tenemos que promocionar a la mujer, ¿no? Si no se entiende lo que el hombre tiene que trabajar con la mujer y la mujer le aporta al hombre, entonces seguiremos teniendo esta mentalidad machista que le llamamos, ¿no? Esta mentalidad de no comprenderse, de querer vivir una supremacía de uno sobre el otro, ¿no? Y yo creo que lo que puede aportar ella son estos elementos de irse a la raíz filosófica, fenomenológica, de lo que significa la vivencia de ella como mujer. La fenomenología parte de la vivencia personal, y ella desde su vivencia como mujer se da cuenta de la importancia de lo que es esta naturaleza y cómo la vive ella, y cómo piensa, y cómo siente, y cómo ella puede explicar la esencia de la mujer desde la perspectiva de lo que ella fue, ¿sí? Cosa que uno como hombre pues no podría realizarlo, ¿no? Pero sí también uno tiene el papel de realizarlo, yo como hombre, ¿verdad? Cuál es mi naturaleza, la perspectiva que ella señala de lo que yo soy, ver si lo reconozco en mis propias vivencias, y desde ahí también poder construir algo que favorezca este equilibrio de lo que significa el ser humano en su realidad femenina masculina. Pues está ahí un compromiso, ¿no?, de continuar en el trabajo. Máximas gracias, Magister Vargas. No, yo les agradezco a ustedes esta invitación, como ya les decía en un momento dado. Bueno, no soy alguien que busque aparecer mucho, pero en lo que pueda yo colaborar y ayudar,